de larga distancia. Luis, cuando quieras. Buenos días a todos, gracias por venir, gracias a la organización por la invitación y como dicen vamos a ir lo más rápido posible para poder ajustarnos en tiempo. Cuando me invitaron al congreso me plantearon, ya sabéis, los que no me conocen, pero yo soy un fan de la tecnología y normalmente pues en cuanto más tecnología tengo alrededor mío pues más feliz me siento. Pero me pidieron que hiciera algo que todo el mundo pudiera hacer en consulta y que hablara sobre temas que todos más o menos en consulta vemos y podemos hacer de una manera sencilla. Entonces les planteé una pregunta que es la siguiente. ¿Determinan las medidas estáticas del pie el comportamiento dinámico durante la carrera de larga distancia? La carrera de larga distancia es mi especialidad como biomecánico. Entonces, lo primero que nos planteamos es que correr tiene un alto índice de lesiones. Hablamos que casi el 80%, entre el 20 y el 80% de los corredores van a tener una lesión. El 25% de ellos están lesionados, o sea, el 25% de los corredores están lesionados a lo largo del año. Es decir, siempre hay un 25% que está afectado y casi el 50% de ellos van a tener que dejar de correr durante un periodo. Para que os hagáis una idea, el 75% de los corredores tienen una lesión, de las lesiones tienen una lesión entre la rodilla y el pie. Quiere decir que, desde luego, tenemos los podólogos un papel muy importante a la hora de atender a estos deportistas. Se produce una lesión, o sea, hay entre 7,7 y 18 lesiones, 17,8 lesiones por cada 1000 horas. Eso es una ratio muy alta, lo cual además es más alta en los corredores amateurs, cosa que tenemos que tener muy en cuenta. A la hora de entender por qué se produce una lesión, luego volveré otra vez al final a este tema, la primera pregunta que os quiero hacer es si la estructura del pie tiene que ver con la lesión. O sea, es decir, ¿un pie cabo o un pie plano es un factor de riesgo para una lesión en corredores? Como sois podólogos, todos me contestaríais que sí, ¿no? Sí, ¿no? Porque es una cosa que tenemos como inculcada ahí en la mente. Pues bueno, afortunadamente ya desde 2001 sabemos que efectivamente la evaluación estática del pie es un factor predictivo de lesión, es un factor de riesgo, sobre todo para lesiones a nivel temporopatelar y luego a nivel de la periostitis. Tanto los pies cabos como los pies planos han demostrado una mayor incidencia lesional y además distinguen dos grandes patrones diferentes. Los pies cabos se han asociado más a lesiones de tipo óseo asociadas a impacto y los pies planos se han asociado más a lesiones tendinosas, sobre todo en la zona interior, la zona medial de tobillo y rodilla. El pie pronado es quizás la mayor asociación es con este síndrome de dolor medial de la tibia. No obstante, aunque nosotros creemos que tienen más relación, a día de hoy solo tiene esas dos relaciones que estén más o menos justificadas en la bibliografía. Por lo tanto, esta relación entre estructura y lesión no está tan clara como veníamos y los mecanismos que subyacen no los entendemos todavía. Si nos vamos, en vez de la estructura, a la función, ¿no? Y cuando hablo de función hablo principalmente de movimiento, de fuerzas, etc., ¿vale? Pues nos planteamos que la pronación, ¿no? Que es uno de los movimientos, la hiperpronación, es un factor predictivo de lesión. Si yo os pregunto estos, había gente que dice, no, que tenga un pie cabo plano me da igual, a mí lo que me importa es que prone. Si prona más de la cuenta, eso ya es un factor predictivo de lesión. Pues bueno, la hiperpronación está asociada exclusivamente a la tendinopatía aquilea, no se ha demostrado de momento asociaciones a otros factores. Podríamos hablar más de esta asociación. Y luego también la alteración de la rigidez de la extremidad inferior se ha asociado a ciertas patologías. Entonces, la función del pie no está tampoco tan clara esa relación como una función alterada del pie nos puede implicar, ¿vale? una lesión. Entonces la siguiente pregunta, que es la que yo os he planteado, es ¿cuál es la relación entre estructura y función? Porque primero, si no entendemos la relación que hay entre la estructura y la función, difícilmente lo vamos a poder correlacionar con la patología. Entonces, partimos de una base, ¿no? Que es que la clasificación o la estructura del arco va a determinar o va a influir de alguna manera en la función de ese sujeto. Si no, no lo haríamos la evaluación. Por lo tanto, nos permitiría predecir de alguna manera el movimiento. Esa relación entre pie en estática y función se ha estudiado en la bibliografía, pero no hay un estudio muy profundo. Estamos hablando que probablemente no haya mucho más de 100 artículos que relacionen estática y función en corredores de larga distancia. Entonces nos planteamos que hay una estructura esquelética que está gobernada o influida por un tejido blando, músculo, ligamento, tendón, y que por lo tanto el rango de movimiento y la calidad de ese movimiento no va a determinar solo de la estructura que tenemos, sino también obviamente de la función que nos va a dar.
Pues bueno, la siguiente pregunta es qué nos dice la ciencia sobre esto. Entonces os voy a plantear, he hecho toda la charla, la he centrado, he hecho una revisión bibliográfica y la he centrado en qué es lo que ocurre con el pie plano, pero si os hablara del pie cabo, pues plantearos que es literalmente lo opuesto, ¿vale? Porque los resultados en general son literalmente los opuestos. Ok, ¿qué pasa cuando vemos un pie plano en estática? ¿Vale? Pues respecto al movimiento del arco plantar, sabemos que cuando tenemos un pie plano en estática, nos lo vamos a encontrar también plano en dinámica. Y dices, joder, qué ilustrado, con perdón, qué ilustrado, ¿no? Un pie plano en estática resulta que no levanta el arco en dinámica, correcto, ¿vale? Y un pie que tiene más arco en estática también va a tener más arco en dinámica que un pie plano. Eso es lo que nos dijo McPoy y de hecho sacó la correlación. Sin embargo, a posteriori Langley nos dice, vale, eso es así, pero lo que no hay correlación es con la deformación. Si yo os planteo a vosotros si un pie plano es más móvil que un pie cabo, probablemente la mayoría de vosotros me diríais que probablemente sí. Sin embargo, a nivel del movimiento del arco, parece ser que no, o que no está tan claro. Luego, ahora vamos a seguir. ¿Qué ocurre a nivel de retropié? Mirad, a nivel de retropié sí que está claro que el movimiento, los pies planos tienen un mayor rango y una mayor velocidad de versión. ¿Vale? O sea, el calcáneo cae más en eso. Los que tienen un arco dinámico, los que el arco colapsa más, además tienen también una mayor eversión, ¿vale? Y también llegan a una mayor posición de rango de pronación. O sea que aparentemente ese pie plano sí que cuando lo veamos correr esperamos encontrar que haya al menos un mayor movimiento de eversión y que ese movimiento sea más brusco. ¿Qué ocurre a nivel del antepié? A nivel del antepié vamos a encontrar que ese antepié en los pies planos va a implicar una mayor abducción, una mayor posición de abducción y, ojo, lo marco ahí en atención, va a haber un menor rango y una menor velocidad de abducción, lo que nos hace pensar que ese paciente con pie plano ya tiene un antepié en abducción de base. ¿Vale? Eso es lo que nos vendría a decir. También existiría una mayor eversión a nivel de medio pie y antepié en el espacio. En cuanto al ángulo de progresión de la marcha, tenemos dos estudios principalmente que nos dan resultados contradictorios. Nos dicen que el pie plano en dinámica, los pies planos dinámicos, nos implican un mayor ángulo de progresión en niños corriendo descalzos, mientras que hay otro estudio de Kernocek que nos dice que los pies planos aparentemente tienen un menor ángulo de progresión, o sea, nos dan resultados contradictorios. En ambos dos estudios no se tiene en cuenta el patrón torsional de la extremidad inferior, con lo cual ver cómo está orientado el pie sin tener en cuenta cómo está la tibia y el fémur e intentar asociarlo solo al arco, pues es obviar probablemente los dos factores que más influyen en la alineación del pie o en la orientación del pie. Pero bueno, es un campo interesante que probablemente os dé algo de juego, si queréis investigar. ¿Qué pasa a nivel del impacto? Los pies planos tienen una menor ratio de carga vertical, que básicamente, y hablando en plata, es el impacto, ¿vale? O sea, los pies planos permiten, como veis, se ve en esa gráfica de arriba a la derecha, esta gráfica de aquí, tienen un menor impacto, ¿vale? Y cuando nos encontramos en fatiga, cuando el sujeto está en fatiga, los pies planos presentan también un menor impacto, ojo, solo si llevan calzado de control de movimiento. Si llevan un calzado simplemente amortiguado neutral, el impacto cuando estamos en fatiga es el mismo. O sea que probablemente ese movimiento que se produce, que es el movimiento amortiguador, conforme llegamos a una situación de fatiga, descienda y salvo que hayamos ayudado a ese pie con una zapatilla para mantener esa función, esa capacidad de amortiguación disminuye. Sin embargo, a nivel lumbar, los pies planos presentan un mayor impacto, una mayor aceleración a nivel lumbar, lo cual podría estar relacionado con la aparición de patologías o problemas lumbares en corredores de larga distancia con pie plano. No obstante, ese impacto que os he dicho que es menor, aparece un autor que lo tenemos aquí puesto en rojo que nos dice que cuando tenemos en cuenta el IMC, o sea, la masa del sujeto, la altura y la velocidad, ¿vale? Esa relación de amortiguación desaparece. Entonces, bueno, hay controversia y probablemente tuviéramos que profundizar un poquito más en este ámbito. ¿Qué pasa con las presiones plantares? Pues lo que probablemente todos en la sala conozcan, ¿no? Que un pie pronado va a tener en situación de fatiga una tendencia a medializar las presiones, sobre todo el primer y segundo metatarsiano, mientras que los pies supinados o los pies cabo varo pues tenderían en situación de fatiga a llevar la presión a nivel lateral. Además existe un mayor rango de movimiento del centro de presiones, o sea, ese centro de presiones se mueve más de atrás a adelante y también de media a lateral en los pies planos. A nivel de fascia plantar, hay estudios que nos dicen que los pies planos, y pongo el interrogante porque están medidos simplemente en dinámica,
tiene un arco dinámico más bajo, ¿vale? Y presentan una mayor tensión de la fascia plantar hecho con cálculo de elementos finitos con dinámica inversa. Atención, la pronación máxima y la altura del arco en estática, en este caso, no estaban correlacionados con la tensión de la fascia plantar. Entonces, pies que pronen más o que en estática tengan un arco más bajo no tienen por qué correlacionar directamente con una mayor tensión en la fascia, pero sí cuando lo hacen en dinámico. ¿Vale? Entonces, aquí había esa dicotomía entre la función estática y la dinámica. ¿Qué pasa a nivel de tobillo? A nivel de tobillo, los tobillos de los corredores con pies planos presentan una menor rigidez, lo cual implica un mayor movimiento, un mayor rango de movimiento de ese tobillo. Va a implicar un aumento de los momentos internos inversores, es decir, sus inversores tienen que trabajar más de la cuenta, y luego tiene un trabajo neto y propulsivo mayor, ¿vale?, que los pies cabos. Los pies cabos presentan un menor trabajo neto y propulsivo, lo cual nosotros, por otro lado, os adelanto un resultado de estudio, creemos que induce un exceso de trabajo a nivel de rodilla. Y por eso probablemente los patrones también sean diferentes entre las lesiones tendinosas del pie y las lesiones del pie plano y las lesiones óseas del pie cabo. En cuanto a la rodilla, los pies planos presentan una mayor rotación interna tibial, tanto descalzo como con calzado amortiguado, y esa rotación interna tibial está disminuida cuando utiliza zapatos de control de movimiento, zapatos con doble densidades, arcos con contrafuertes, etc. Entonces, un pie plano que esté utilizando un zapato de control de movimiento no tiene por qué presentar un aumento de la rotación interna. También está aumentando los picos de movimiento interno aductores. Corrijo que está ahí abducción y es aducción. Y una disminución de la rigidez de la pierna. Vemos en la zona inferior, aquí, vemos como los pies planos tienen una rigidez menor en la rodilla y en toda la pierna en concreto, salvo en esta que sería la rigidez muscular cuando hacen un salto. Entonces, esto es una curiosidad y creemos que está también detrás de alguna aparición de patologías, porque la rigidez la podemos dividir en rigidez ósea y rigidez muscular. O sea, hay un comportamiento de la rigidez que se debe principalmente al hueso y otra al tendón músculo. Entonces, parece ser que los pies planos pueden adquirir una buena rigidez, pero a costa de un buen trabajo muscular, no a costa del nivel óseo. Y eso probablemente explique esa dicotomía entre las lesiones óseas y tendinosas que hemos comentado al principio. Esto sería un resumen de esto es un metaanálisis presentado por Hollander en 2019, de este año, donde se hace una revisión y se pone a nivel numérico lo que hemos comentado, pero básicamente es un resumen. Entonces, la siguiente pregunta es cómo clasificaban esos pies, ¿no? Pues bueno, los 3-4 principales test que se han utilizado para la clasificación del pie es el FPI-6, que tenéis aquí los valores límites. Este FPI-6 ha sido utilizado muy poco en la bibliografía con respecto al trabajo en dinámica, o sea que si aquí hay gente haciendo trabajos de final de máster, doctorados, etcétera, os animo a utilizarlo para intentar correlacionarlo con la dinámica, hay muy poquito escrito sobre ello. La morfología del pie, principalmente con lo que se llama el índice de altura del arco, que se mide con una plataforma antropométrica que tiene un coste muy pequeño, y básicamente lo que hacemos es medir la longitud del pie hasta la cabeza metatarsal o la total y la altura del arco, y se mide lo que se llama el índice de altura del arco. Están publicados en la Revista Española de Podología, tenemos publicados los valores normativos. El navicular drop, que yo personalmente no me gusta porque la palpación del navicular tiene una fiabilidad muy baja, y entonces personalmente no me gusta mucho y prefiero lo mismo pero medirlo con la plataforma, y lo que hacemos es medir la caída del arco completo. Además, si introducimos el peso y tenemos la caída, podemos básicamente controlar la rigidez de ese pie, que parece ser uno de los elementos que también puede estar en influencia con las lesiones, una línea que nosotros estamos trabajando. Aquí tenéis el artículo que os comentaba. Y las principales limitaciones cuando tenemos a la hora de hacer una revisión e intentar entender qué es lo que pasa en el pie, ¿vale?, es que los estudios han hecho a diferentes velocidades, que los cálculos de stiffness muchas veces de la rigidez se han hecho en estática pero no en dinámica, que la mayoría de los estudios no han tenido en cuenta el contacto que lleva o el tipo de calzado, ¿vale? Entonces hay mucha confusión a día de hoy en la bibliografía, así que os invito a participar en esta investigación. Y ya con esto acabo, decir que la patología nunca es unifactorial, por lo tanto intentar atribuir todas las lesiones a un único factor, ¿vale?, es un gran error,
Somos seres multifactoriales, tenemos factores de riesgo intrínsecos, extrínsecos y asociados a la práctica deportiva, y además somos seres dinámicos, es decir, nos adaptamos a las diferentes situaciones en las que nos ponemos. Entonces, si el sujeto es capaz de adaptarse, no se va a lesionar, y si el sujeto no es capaz de adaptarse, se va a lesionar. Entonces, el tipo de pie y la función que tiene simplemente es un factor más a tener en cuenta. Entonces, aunque somos podólogos, no vamos a ser podocentristas, y yo creo que lo que tenemos que hacer es entender el pie como un factor de riesgo más dentro del deportista, entender qué implicaciones tiene a nivel mecánico y a nivel funcional, y a partir de ahí integrarlo dentro de lo que hace el paciente. Yo siempre digo que la biomecánica debíamos de cambiar el nombre y le debíamos de llamar biomeclínica. Y le llamo biomeclínica porque hay que entender siempre ese pie dentro del entorno completo del paciente. Que un pie prone no quiere decir que vaya a tener una lesión, que un pie sea plano no quiere decir que vaya a tener una lesión. Simplemente tiene un factor más de riesgo, exclusivamente eso. Bueno, las líneas de futuro son muy interesantes. Nosotros estamos trabajando ya con sensores wearables, portátiles, en entornos reales y ya no en entorno laboratorio. Y bueno, yo creo que el futuro en la biomecánica va a ser muy grande, así que os animo a participar en él. Gracias.